Muchas gracias por estar todos en este webinar. Es la cuarta sesión de los webinars Ilumina. Los webinars Ilumina es un ciclo de webinars que se está realizando como parte del proyecto Impact Salud que se desarrolla en la Universidad Cayetana, el Centro de Investigación Crónicas. Y esta ocasión estamos en la cuarta sesión del webinar donde vamos a conversar otra vez más de algunos de los hallazgos o innovaciones y resultados de algunas investigaciones que se hacen en búsqueda de mejorar el tema del abordaje de la salud cerebral en, en el Perú y en Latinoamérica, porque hemos tenido otros presentadores de la región. Eh, Matías, ¿me ayudas, por favor, pasando el siguiente slide? Hay algunas indicaciones para el webinar de hoy. Una es que la sesión está siendo grabada, los micrófonos y las cámaras están desactivados, solamente los panelistas y los presentadores en sus turnos van a poder conversar. También tenemos una sección abajo para Q&A, para que puedan enviar sus preguntas y nosotros poder responderles los comentarios. La traducción está disponible en la barra inferior, si es que espero que se esté viendo. Y además también, por favor, en caso encuentren algún desperfecto técnico o algo que nos quieran comentar, utilicemos el chat para poder arreglarlo en la brevedad posible. En esta sesión es una sesión bastante especial porque también tenemos la colaboración junto con el CIMF y el WONCA. Tenemos ahí de la participación de la doctora Nayeli Limón, será la moderadora de esta cuarta sesión del webinar. Matías, ¿me ayudas? Ok, entonces comenzamos. El tema de la sesión de hoy es la atención a la demencia en el Perú entre la respuesta institucional y la evidencia del paciente. Le doy el paso a la doctora Nayeli. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Es para mí un honor participar en esta sesión como miembro de la Red Mexicana de Investigadores de Medicina Familiar, participar en este tipo de investigadores, ya que el dedicar estos espacios a un tema de creciente relevancia a nivel mundial en nuestros sistemas de salud pues hace que el papel que desempeñan los médicos familiares en la atención primaria, se haga con un abordaje integral. Sabemos que el deterioro cognitivo en diversas manifestaciones, bueno, constituye un desafío clínico, ¿verdad? Para todos los médicos familiares y no solo compromete la salud individual, sino también de la familia y de la comunidad. Entonces, esto es importante, es un es un problema complejo que exige respuestas integradas, sostenidas, sensibles, pero particularmente para cada persona y para cada comunidad. La medicina familiar, entonces, siendo así, se presenta como un pilar estratégico en la atención de estos pacientes y bueno, nos complace mucho poder presentar a nuestros oradores que van a estar con nosotros, quienes son Daniela Rossini y Francisco Tateishi. Con ustedes les voy a mencionar algunas de el currículo de la doctora, de Daniela, perdón, Rossini, quien es licenciada en antropología por la Pontificia Universidad de Perú y ha desarrollado investigaciones sobre salud, educación y pueblos originarios, siempre desde un enfoque cualitativo. Desde el 2023 forma parte de Crónicas, que es el Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde se desempeña como asistente de investigación en el paquete del trabajo uno del proyecto Impact Salud, que hoy tenemos esta cuarta sesión. Y también vamos a tener con nosotros a Francisco Tateishi, quien es también licenciado en antropología y tiene un magíster en salud pública. Desde el 2014 se desempeña como docente en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde dicta cursos de antropología, antropología de la salud y salud comunitaria. Ha desarrollado también investigaciones en los campos de la educación y la salud, con un especial interés en las metodologías cualitativas y en el estudio de las dinámicas del personal de salud frente a las exigencias del sistema de salud, que eso es algo de lo que estábamos o de lo que estaba mencionando al inicio de mi intervención. Y actualmente se desempeña como asistente de investigación en el paquete del trabajo uno del proyecto Impact Salud, al que se incorporó en el 2023. Entonces, teniendo a dos licenciados en antropología con tanta experiencia en este tema, vamos a dejarle paso a ellos. Gracias, doctora. Voy a compartir mi pantalla.
Bien, buenas tardes. ¿Cómo están todos, todas? Soy Francisco Tateishi. Junto con Daniela, Gemma Hawkins y María Lazo, formamos parte de lo que nosotros llamamos el paquete trabajo uno de un proyecto que se llama Impact Salud, del cual Kelly, que está acá, es la Project Manager. En este momento yo voy a como a representar, digamos, el trabajo que hemos venido realizando a lo largo de un poco más de 2 años. Voy a presentar los resultados preliminares. Em, bueno, al mismo tiempo, en la última parte del proyecto, Guillermo Almeida nos ha apoyado bastante también, sobre todo para alinear los resultados finales. ¿Qué hemos hecho? En pocas palabras, hemos hecho una evaluación del sistema de salud relacionado a la respuesta que éste tiene a las necesidades de los pacientes con demencia. Em, si uno no está como metido en la salud pública, la palabra evaluación del sistema de salud puede parecer cualquier tipo de evaluación, pero en verdad hay formatos, frameworks, que se han preparado desde más o menos comienzos de los años 90, que proponen relaciones entre los diferentes aspectos del sistema de salud para poder evaluarlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de evaluación del sistema de salud, lo que estamos haciendo es, hemos jalado una metodología ya muy trabajada en salud pública y le estamos aplicando para conocer cómo es que funciona el sistema de salud peruano con respecto a la demencia. Entonces, hay dos objetivos. El primero es comprender la respuesta del sistema de salud peruano a las necesidades de las personas con demencia y sus cuidadores desde la perspectiva de los diferentes actores involucrados. Y el segundo es comprender las experiencias de los pacientes con demencia al recibir su diagnóstico y manejo de la enfermedad y tratamiento. El primer objetivo lo hemos separado en lo que llamamos subestudio uno, que yo voy a ser la persona que hable un poco del estudio, y luego el subestudio 2, que es el segundo objetivo. Daniela nos va a contar los resultados. Entonces, ¿cómo hemos planteado la metodología? Eh, el- el- los estudios de evaluación de sistemas de salud, como les contaba, utilizan frameworks. Y nosotros hemos elegido para el análisis, es decir, para la organización de los resultados, el propuesto por Margaret Crook sobre sistema de salud de alta calidad. Luego voy a mencionar algunas de sus cualidades, pero la forma en cómo hemos recogido esta información, que va a ser analizada luego desde ese framework, es a partir de un manual de recojo de información especializado eh, en países de ingresos bajos y medianos y para enfermedades crónicas, que tiene iniciales RAPIA. Es un manual de encuestas para investigar el acceso a la atención de enfermedades no transmisibles en países de ingresos bajos y medianos. Es un manual, digamos, que está basado o tiene la cualidad de haber sido utilizado en varios países, y está dirigido a tomadores de decisiones. La principal cualidad de este manual es que es multinivel y multiactor. Es decir, la forma en cómo hemos recogido la información es tomando niveles micro, meso y macro, y también nos hemos, digamos, distribuido en el territorio, en este caso el Perú, para poder recoger opiniones de diferentes lugares. Y al mismo tiempo, porque sabemos que este tipo de evaluaciones tiende a presentar, como es una evaluación del sistema de salud en general, tiende a dejar vacíos en lo que respecta a las experiencias del paciente y al nivel micro. Hemos agregado a esta metodología un patient journey, que es un mapa del recorrido del paciente a lo largo del sistema de salud buscando diagnóstico y tratamiento. Esta segunda parte para nosotros es un subestudio, que le llamamos subestudios, que justamente Daniela les va a explicar luego. Entonces, los temas que hemos recogido, multinivel y multiactor, son estos 11. Son temas que hablan de los diferentes componentes que constituyen el sistema de salud. Desde el uso de tecnologías, pasando por aspectos más estructurales como financiación y infraestructura. Este es un poco donde nos encontramos hoy. Como les contaba, estos son los resultados preliminares. Hemos hecho
ya informes de resultados de ambos subestudios que creemos pueden ser insumos importantes para otras investigaciones. Y hoy nos encontramos revisando los borradores de los artículos que queremos publicar al respecto. Este es el marco que nos propone Margaret Crook para analizar los sistemas de salud. Las cualidades de este marco es que pone como centro de toda la evaluación las necesidades de las personas. Ella propone que un sistema de salud se debe de evaluar no a partir de sus características, sino a partir del impacto que tiene en la salud de las personas. En ese sentido, pone a la persona, al paciente, en el medio. Y agrega eh, esta palabra que es calidad, que ella lo puede como relacionar a confianza y a la seguridad y al regresar otra vez a atenderse y al sentirse cómodo en la atención, etcétera, por lo que considera que la atención no solo debe de reducirse al acceso al servicio de salud, sino a una experiencia de calidad donde uno reciba a la vez un servicio eficiente y de confianza. Entonces, como podemos ver en el gráfico, ella propone, el marco propone 5 aspectos que son fundacionales, que estos a su vez van a condicionar lo que ella llama procesos de cuidado, que al último van a terminar impactando en la salud de las personas. Esta es la muestra de nuestro estudio. Nosotros trabajamos en Lima, Junín, Loreto y Tumbes y estudiamos con diferentes actores, entrevistamos a diferentes actores, aplicamos entrevistas a profundidad a diferentes actores, tanto macro, meso y micro, como pueden ver al lado derecho. E hicimos entre ambos subestudios casi 200 entrevistas. Así que tenemos, digamos, es una información muy robusta, sobre todo para hacer un recojo de información cualitativo. Tratamos de que los números se parecieran bastante, como pueden ver, por cada site, ¿no? En Huancayo, Iquitos, Lima y Tumbes. Entonces, estos son los resultados preliminares de esta evaluación. Si no lo he dicho, hemos centrado digamos, la evaluación la hemos centrado al MINSA. Y algo que es muy importante también como recalcar es que el MINSA ha participado eh, ayudándonos, apoyándonos en la coordinación del trabajo de campo, por lo que la verdad es que facilitó mucho las cosas y también creo que habla del compromiso de SAME, que es la Dirección de Salud Mental, para que se hagan este tipo de investigaciones. Esto es lo que hemos encontrado con respecto a los aspectos fundacionales del sistema de salud. Entonces, lo primero es que los pacientes con demencia se encuentran al margen del sistema de salud. No solo porque hay una gran población que es muy difícil estimar por la baja calidad de los datos que existen, y además de los vacíos de información, pero entendemos que hay una población importante que no accede a los servicios de salud. Hay una población también muy grande que sufre del estigma, digamos, de tener demencia y ser consideradas personas antisociales o confundir la enfermedad como parte de una vejez normal. Es una población también que demanda información y es una población también que sobre todo se autocuida. El papel de el cuidador, la cuidadora, la familia es muy importante para entender quiénes son estas personas y lo que pueden hacer. Por otro lado, con respecto a la gobernanza, al aspecto político, al aspecto normativo, tenemos que se ha promulgado la ley de demencia 3795. Esto es un importante paso a nivel legislativo. Sin embargo, consideramos que hay un reto muy importante en su implementación. Consideramos que hay un liderazgo relativo, sobre todo porque hay este gran reto de la descentralización, de hacer que lo que ocurre en Lima pueda sentirse en otras provincias, en otras ciudades. Al mismo tiempo, por más que exista una ley, no hay una asignación de presupuesto específico, así como falta
coordinación intersectorial. Esto es muy importante porque la demencia como tal ahí se puede confundir como una problemática del adulto mayor, y el adulto mayor es, digamos, es también objeto de derechos y es también, forma parte, digamos, de la agenda de ministros del Ministerio de... Un segundo, hay una, como un pequeño desfile. Eh, es parte también de la agenda del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, también como de del Ministerio de Mujer en Perú. Entonces, hay actores que también forman parte del Estado que están trabajando el tema de la adultez, y desde la percepción del personal de salud y los tomadores de decisiones, eh, se cree que que estos ministerios también forman parte de, digamos, de las acciones que se pueden hacer contra la demencia. Por otro lado, también es importante situar todas estas acciones que se están haciendo para la demencia desde el Ministerio de Salud como parte de una larga reforma de salud mental. Con respecto a la infraestructura y a las plataformas de atención, podemos decir que existe una estructura de servicios públicos, una red de servicios, una red, existen las microredes, pero esta está saturada y digamos, la gran mayoría de establecimientos no está diseñado para atender a pacientes con demencia. Los centros de salud mental comunitarios tienen protocolos establecidos, sobre todo para tamizajes, pero tienen, digamos, pocos especialistas disponibles. Esto genera una heterogeneidad de centros y por lo tanto una heterogeneidad de atenciones. No hay tampoco iniciativas comunitarias, no hay digamos, no se sale de los centros de salud a prevenir ni a hablar sobre demencia, y la tendencia actual, es decir, donde los pacientes suelen acudir a tratarse de demencia, es en el segundo y tercer nivel de atención. El tercer nivel de atención en Lima. Por otro lado, tenemos pocos profesionales capacitados formalmente y, digamos, unas carencias de programas de capacitación institucionalizados. Sin embargo, esto no quita que los pacientes se atiendan y que los doctores, digamos, con la confianza que les dé la experiencia, lo hagan. Por otro lado, tenemos la disponibilidad limitada de medicamentos por falta de conocimiento o mala gestión. Los medicamentos están en el petitorio, se pueden pedir, pero digamos, el personal entrevistado lo desconocía, no sabían que eh, se podían solicitar, eh, se podían solicitar los medicamentos en la farmacia de los hospitales o en los centros, o cuando lo solicitaban, no había el medicamento. Por otro lado, tenemos heterogeneidad en el uso de herramientas de tamizajes. eh, el tema de imágenes de apoyo para diagnóstico se utiliza muy poco, no solo por las demoras para acceder a ellos, sino también porque los mismos profesionales de la salud deciden no le recomiendan al paciente hacer la cola, digamos, esperar tanto tiempo, ya que el diagnóstico, según ellos, es obvio. Y por otro lado, existe un sistema de información de salud, pero es poco confiable y no se utiliza para tomar decisiones. En este aspecto de fundamentos podríamos decir que la estructura organizativa no está diseñada y no funciona adecuadamente para atender a pacientes con demencia. Pasando al segundo bloque, podemos encontrar los procesos de atención. Y lo que encontramos acá es que eh, la tendencia actual es tratar la demencia en los niveles de atención secundario y terciario. El primer nivel de atención, por más que se encuentren con centros de salud mental comunitarios, las personas no suelen acudir a ellos para atenderse con demencia, sino más bien apuntan a que un especialista termine el diagnóstico. No solo eso, cuando uno se acerca al primer nivel de atención, por un tema de apoyo al diagnóstico, se suele pedirle a la persona que tome la referencia hacia el segundo nivel de atención para que sea visto por un especialista neurólogo, psiquiatra o geriatra. Por otro lado, no existen pautas ni protocolos formalizados de atención institucional para la demencia. Existen, desde el lado de, el adulto mayor, evaluaciones integrales cuando uno ingresa al sistema de salud. Estas evaluaciones integrales, que sí están protocolizadas y están en las normas técnicas, también hay heterogeneidad en esas normas. Hay normas para los centros de salud mental comunitarios y hay normas para
todos los centros de salud. Y ocurre que las normas apuntan a la atención en geriatría, dejando de lado, digamos, dejando con mucha discrecionalidad atenciones en psiquiatría y en geriatría, perdón, y en neurología. Entonces va a depender mucho de el profesional con el que se cruce la persona con demencia en el primer nivel de atención, porque este va a decidir si la referencia hacia el segundo nivel es a geriatría, psiquiatría o neurología. Entonces hay un enfoque discrecional en la atención, hay faltas de especialistas en todos los niveles de atención, existe y funciona un sistema de referencias. Los tiempos de espera son largos, sobre todo para las citas en el segundo nivel de atención, y no existe un enfoque de atención preventiva, familiar y comunitaria. Por otro lado, hay experiencias positivas del usuario. El hecho de que las cosas no estén muy estandarizadas no significa que no haya una atención efectiva y tampoco significa de que no hayan situaciones donde los pacientes reciben una atención de calidad. Los cuidadores prefieren recibir tratamiento en el nivel de atención primaria, afirmando que los profesionales de la salud fueron más humanos, empáticos con el adulto mayor, personalizados y accesibles, comparándolos con los profesionales de hospitales. Algunos cuidadores prefirieron evitar la atención hospitalaria debido a la inversión de tiempo y al estrés que implica, y se reconoce sobre todo la utilidad del SIS, del Seguro Integral de Salud, para la obtención de medicamentos, pero para las comorbilidades, porque usualmente los medicamentos especializados en deterioro cognitivo no se suelen encontrar en farmacias públicas. Entonces, los servicios no son oportunos, eficaces ni equitativos, y la prestación de servicios de salud no está estandarizada. La experiencia del paciente durante el tratamiento es mejor en el primer nivel de atención. Quisiera recalcar que el hecho de que no está estandarizado no significa que, es decir, hay otras enfermedades que son tratadas sin tanta estandarización, llegando a buenos niveles de efectividad y a buenos niveles de calidad de atención. Pensar que un sistema de salud los profesionales que trabajan en un sistema de salud puedan trabajar de forma estandarizada es algo muy ideal, ¿no? Sin embargo, lo que sí hemos encontrado es que no hay un consenso siquiera en lo que es demencia, en lo que significa, no hay un consenso en el hecho de que la demencia no es parte de una vejez normal, así tampoco como no hay consensos, por ejemplo, en si existe una ley de demencia, tampoco hay consenso si los medicamentos están disponibles para ser solicitados desde los centros de salud. Es decir, lo que hemos encontrado es que no hay una conversación en este momento de los profesionales de la salud que trabajan en el sistema de salud y sus tomadores de decisiones sobre la demencia. Y esto es importante porque existe una ley de demencia, existe un reglamento y están trabajando en la implementación del reglamento. Y por otro lado, en los impactos, lo que hemos encontrado es que no hay una información sistematizada y confiable para conocer el impacto del sistema de salud en los pacientes con demencia. Carecemos de ese dato y las personas entrevistadas tampoco pueden dar cuenta, y esto tiene que ver mucho con la poca adherencia a los tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, que existen. Lo que hemos rescatado de nuestras entrevistas es que el impacto en realidad está vinculado al manejo de síntomas más que al tratamiento de la demencia. Hay confianza en los especialistas y los cuidadores asumen toda la carga del cuidado. Entonces, tenemos que el manejo de síntomas ayuda no solo a la atención, sino también al cuidado. Cuando hablamos de manejo de síntomas, hablamos de, por ejemplo, controlar la agresividad, manejar el sueño, por ejemplo, de la persona, etcétera, ¿no? Entonces, mientras eso se tranquiliza, los cuidadores, que son también una fuente muy importante de nuestra investigación, una fuente de información, los cuidadores sienten que su familiar está bien, porque los síntomas, digamos, están siendo controlados. Eh, y eso también tiene mucho que ver con la forma en cómo los profesionales de la salud
presentan la demencia, ¿no? Y suelen presentarla, como nos han contado, como algo que no tiene cura, ¿no? Entonces, el familiar suele, digamos, evaluar el impacto de estas atenciones a partir de la eficacia de los fármacos para los tratamientos, para los síntomas. Tenemos que los cuidadores se ven afectados por la carga de cuidado. Esto es algo muy importante, se estudia bastante, en Perú se da bastante y es algo que nosotros tenemos que hacer mucho énfasis. Seguramente Daniela nos va a contar sobre eso. Y estos cuidadores carecen de apoyo e información, enfrentan conflictos familiares, pérdidas de empleo, aumentos de gasto y estrés físico y emocional. Por otro lado, tenemos la confianza es el sistema de salud. Digamos que sí hay una confianza, no al sistema, sino a los doctores, y mientras más especializado sea, hay más confianza sobre todo. Entonces, tenemos que el sistema de salud, los esfuerzos de la DESAME y la implementación de la ley todavía no se traducen, digamos, en un impacto concreto, ¿no? Eh, Sobre todo hemos encontrado opiniones de personas que por desconocer, digamos, epidemiológicamente la distribución de la demencia en el país, considera de que no hay nada que mejorar, ¿no? Algunas personas creen que no hay necesidad de mejorar, ya que hay muy pocas personas con demencia para ser un problema de salud pública, ¿no? Tenemos un sistema de salud donde los recursos disponibles para la demencia se agotan rápidamente y se saturan, ya que se comparten con la depresión, la ansiedad y las necesidades de poblaciones más jóvenes, ¿no? Los centros de salud mental comunitarios, que están diseñados también para tratar este tipo de enfermedades, están abocados a otro tipo de enfermedades. El COVID-19 amplió el uso de teleconsultas y eso también es algo que, digamos, es un recurso que tiene el sistema de salud, y los cuales también se utilizan para tratar a pacientes con demencia. Em, los centros de salud mental comunitarios son los únicos que tienen una atención diseñada para pacientes con demencia. En ellos también se puede recibir una atención de calidad. Sobre todo va a depender de la calidad de los profesionales de la atención, de los profesionales de salud, más no a protocolos de atención. No hay participación, digamos, de la comunidad y tampoco hay una comunicación efectiva con ellos. Tenemos que el SIS es un elemento clave que ayuda a que el sistema sea más equitativo. Sin embargo, en muchos hospitales, sobre todo el segundo nivel de atención, por más que se cubran la atención, los medicamentos no suelen ser cubiertos ya que no son accesibles. Entonces, tres conclusiones, digamos, en esta presentación preliminar es que el sistema de salud peruano no puede considerarse un sistema de alta calidad. Sin embargo, la creación de la ley de demencia 30795 y los avances logrados en la reforma de salud mental han establecido un camino para lograrlo. De hecho, la ley y su reglamento apunta justamente a combatir las necesidades o los huecos, digamos, que nosotros hemos encontrado en el sistema de salud. En ese sentido, consideramos que el camino está en continuar la implementación de la ley. El sistema de salud peruano no está preparado para brindar una atención adecuada a los pacientes con demencia, y la inadecuada organización estructural del sistema de salud para pacientes con demencia, en especial la limitada orientación del MINSA en la implementación de la ley, genera servicios y procesos de atención no estandarizados, bastante discrecionales, donde la efectividad y la calidad dependen de las habilidades individuales de los profesionales de la salud. Muy bien, acá yo me quedo y le doy paso a Daniela, que les va a comentar sobre su estudio 2. Gracias, Francisco. Bueno, hola a todos. Como comentó al inicio Francisco, además de esta evaluación del sistema de salud, nosotros hemos hecho este segundo subestudio sobre cómo es la experiencia del paciente, a lo que llamamos el recorrido del paciente con demencia y cuidadores en el sistema de salud peruano. Y nuevamente, estos son algunos de los resultados preliminares de la experiencia que ellos tienen. ¿Puedes pasar al siguiente? Entonces, un poco para retomar el inicio de la presentación, el objetivo específico de este subestudio es entender cuál es el recorrido del paciente con demencia y su cuidador en la búsqueda de diagnóstico y tratamiento, identificando dónde hay oportunidades para mejorar el diagnóstico y dónde
se puede mejorar el tratamiento de la demencia y las comorbilidades. Esta es una investigación cualitativa que incluyó la perspectiva de varios actores, como ven aquí, los mismos pacientes, sus cuidadores y personal de salud que atiende a personas con demencia, ¿no? Para eso, para poder saber cuál es la experiencia, nosotros hemos utilizado este marco conceptual que se llama el recorrido del paciente. Básicamente, en resumen, es toda la secuencia de pasos que hace una persona con su cuidador o con su familiar, desde que percibe que algo no está bien en su salud, ¿no? Desde que percibe que no se siente bien, hasta finalmente tener una atención o curarse. Este proceso puede incluir varias consultas, puede incluir cosas no necesariamente médicas, y un poco buscamos este enfoque o hemos escogido este enfoque porque nos permite un poco conocer esta interacción directa entre pacientes y cuidadores y sistema de salud, más allá de cuando evaluamos a nivel macro con un montón de entrevistas, lo que está pasando a nivel de leyes, a nivel de capacitaciones, a nivel de sistema, un poco ver la interacción del día a día de las personas que están padeciendo la demencia y otras comorbilidades, ¿no? Además nos permite identificar cuándo hay encuentros con diferentes profesionales de salud, con diferentes sistemas, identificar si es que hay brechas de experiencia de atención, de repente según regiones, y priorizar cuál es la perspectiva de los pacientes en esta experiencia, ¿no? Entonces nos da como una mirada más integral y más empática de la experiencia del paciente para poder proponer mejoras desde este enfoque. ¿Puedes pasar a la siguiente? Entonces, bueno, este subestudio es un poco más pequeño. Para retomar igual la diapositiva anterior de Francisco, en total se entrevistaron a 39 personas, que también intentamos que sean similares en las 4 regiones en las que trabajamos, que son Huancayo, Iquitos, Lima y Tumbes. Puedes pasar a la siguiente. Bueno, luego de que nosotros recopilamos los datos, pasamos por el proceso de análisis y de validación. Este proceso de análisis se divide en 3 fases. El primero es el análisis, o lo que nosotros estamos llamando análisis preliminar de resultados, es donde pudimos crear una matriz base respecto a las entrevistas que se habían hecho. Estas entrevistas fueron transcritas y fueron codificadas y nos permitieron hacer una matriz con los principales resultados, y eso nos permitió hacer una versión preliminar de lo que podría ser este mapa del paciente, ¿no? Una codificación rápida que se tradujo en una primera versión de un mapa. Para luego poder pasar a la fase de validación, esta segunda fase, lo que hicimos fue presentar este mapa preliminar donde estaban estos resultados iniciales y presentarlo a los mismos participantes, ¿no? Esto lo hicimos en reuniones individuales y grupales, tanto con pacientes, tanto con cuidadores como con personal de salud, para un poco mostrarles los resultados y escuchar sus comentarios, su retroalimentación, si de repente las entrevistas no habían podido capturar su experiencia o no. Y finalmente tuvimos el análisis final, que es donde un poco integramos ambas matrices, integramos ambos resultados y nos permitió un poco contrastar cuál había sido la experiencia tanto en el primer mapa con el mapa contrastado que tenía los comentarios de los participantes del estudio, ¿no? Para nosotros esta fase de validación que está al medio fue una parte importante del proceso. No solo permitió mejorar los resultados o tener como que esa mejora metodológica, sino que también brindó a los participantes, especialmente a los cuidadores, un espacio para reflexionar sobre sus experiencias, ¿no? Al tratar este tema con las mismas personas usuarias del sistema de salud, muchas veces no habían pasado por el proceso de preguntarse cómo se sentían en esta experiencia con el sistema, o no habían tenido la oportunidad de comunicarlo con otras personas. Entonces, este segundo momento les permitió tener nuevas reflexiones, también les permitió encontrar experiencias similares con otras personas que vivían lo mismo, y generar este momento íntimo y este momento de conexión entre ellos, ¿no? Entonces, no solo fue un paso metodológico, sino también como nos permitió conectar con la experiencia de los participantes directamente. ¿Puedes pasar a la siguiente? Aquí creo que hemos puesto un poco el ejemplo de cuáles fueron las infografías que utilizamos en ese momento sobre el recorrido del paciente. La idea es que estas infografías fueron
explicadas a los participantes y un poco exponiendo cuál era la ruta que seguían las personas que tenían demencia en el Perú. Puedes pasar a la siguiente. Y un poco los resultados los tenemos organizados alrededor de estos temas que tienen que ver con la misma literatura del patient journey o del viaje del paciente, que tiene que ver con cuáles son los puntos de contacto con el sistema de salud, qué emociones tienen los cuidadores y los pacientes durante estas etapas, cuánto tiempo transcurre para recibir atención o para pasar de una etapa a otra, y cuáles podrían ser las barreras o los facilitadores para acceder tanto al diagnóstico como al tratamiento. Los resultados, este recorrido se estructura en 3 etapas, lo que ocurre antes del diagnóstico, lo que ocurre para tener el diagnóstico o ya el momento del diagnóstico y lo que ocurre después de ese diagnóstico. Puedes pasar a la siguiente. Entonces, lo que ocurre antes del diagnóstico es la etapa que se refiere a todo lo que pasa a la familia y el paciente antes de tener un diagnóstico de cualquier tipo de demencia y cualquier tipo de diagnóstico. Esto quiere decir que comprende desde que las familiares empiezan a notar cambios o la misma persona empieza a notar algún síntoma o cualquier evento que la familia considere importante en este viaje, ¿no? A veces puede ser un accidente, a veces puede ser una situación familiar muy estresante. La búsqueda de atención que hemos encontrado suele comenzar porque se intensifican mucho los síntomas o porque ocurren eventos inesperados en la salud del paciente, como podría ser un accidente. En promedio, las personas tardan más o menos 3 años en buscar la atención. El retraso es un poco mayor en Lima y esto ocurre principalmente porque se normalizan los síntomas y como comentó Francisco hace un momento, se atribuyen a que es parte normal del envejecimiento. En esta etapa aparecen emociones como la angustia, la preocupación y la negación, y los puntos de contacto para iniciar esta ruta cuando se va a empezar a tomar atención de la demencia son los centros de salud del primer nivel, los centros de salud mental comunitarios, consultorios privados, pero también atenciones en medicina natural o medicina alternativa. Puedes pasar a la siguiente. Luego pasamos al diagnóstico, que es el momento en el que el profesional de salud, generalmente es un médico especialista, comunica a la persona que tiene demencia o le comunica a los familiares y cuidadores y un poco está confirmando el diagnóstico, ¿no? En algunos casos, el diagnóstico se da varias veces, ya sea porque los familiares buscan nuevamente otro profesional para confirmarlo, o porque no les convence el primer diagnóstico, o debido a que necesitan migrar o moverse a otro establecimiento de salud. Entonces vuelven a pasar por lo que sería el diagnóstico. Nosotros estamos considerando que esta segunda etapa culmina cuando el diagnóstico ya va a empezar o se van a empezar a tomar acciones respecto a esa información. El diagnóstico normalmente hemos encontrado que es clínico, no suele haber apoyo de exámenes ni de pruebas complementarias, y es común que se reciba más de una vez y en más de un establecimiento de salud. Esto va a condicionar un poco lo que ocurre después en la ruta, en el tratamiento, es decir, depende de dónde recibes el diagnóstico, luego dónde vas a seguir los cuidados. Y esto es un poco contrastante con otros estudios de otros países donde más bien donde se tenga el diagnóstico, eso no va a limitar los servicios a los que accedes para tratar la demencia, ¿no? En este caso encontramos que sí. Las emociones aquí van también otra vez el shock, el estrés, pero empiezan a surgir otras emociones como alivio para los cuidadores por ya tener un diagnóstico, ¿no? Por ya tener una certeza, mientras que para los pacientes que están en el sistema de salud y están en los establecimientos, empieza a haber también emociones como la irritación, el agotamiento, reacciones violentas, ¿no? Esto sobre todo relacionado a sus puntos de contacto con el sistema de salud, que en este caso hemos encontrado que el diagnóstico de la demencia se encuentra en hospitales especializados, en consultorios privados también y en centros de salud mental comunitarios que pertenecen al primer nivel de atención. Puedes pasar a la siguiente. Ya. Creo que están diciendo algo del tiempo, pero no puedo verlo bien, pero ya, continúo. Y finalmente tenemos la continuidad del cuidado. A lo que llamamos continuidad del cuidado es a
los tratamientos, cualquier tratamiento que sea, ya sea farmacológico o no, o las recomendaciones que siguen luego de que una persona ya tiene un diagnóstico con demencia y normalmente eso está acompañado de su cuidador, ¿no? El tratamiento que reciben las personas, nosotros hemos encontrado que varía. Eh, Algunas personas reciben tratamiento farmacológico y este tratamiento sobre todo se enfoca en el manejo de síntomas y en menor medida en medicamentos específicos para la demencia. Lamentablemente estos medicamentos se obtienen fuera del sistema de salud, especialmente si es que alguien llega a recibir tratamiento para el deterioro cognitivo, deben comprarlos en farmacias privadas a pesar de estar en el sistema público atendiéndose. Y también otras personas acceden a tratamiento no farmacológico que incluye terapias psicológicas o terapias ocupacionales, pero lamentablemente esto también está sujeto a la disponibilidad del mismo cuidador, ¿no? Aquí también aparecen emociones mixtas, algunos cuidadores hablan de satisfacción porque ven la mejoría del paciente y también porque se sienten a gusto con la atención que reciben en algunos centros de salud, como el Centro de Salud Mental Comunitario, pero también otra vez empiezan a haber emociones de agotamiento y estrés por parte de los cuidadores porque son quienes están llevando la mayor carga para dar continuidad al cuidado, ¿no? Puedes pasar a la siguiente. Sí, finalmente algunas conclusiones de este viaje es que hay una diversidad de trayectorias, sobre todo en el ingreso al sistema. Entonces, algunos comienzan por el hospital, otros empiezan por los centros de salud mental comunitarios, otros empiezan por la atención privada y luego siguen por el sistema público. Incluso hay ingreso por espacios no biomédicos. Entonces, estas diferentes entradas nos reflejan que hay una ausencia de una única puerta de entrada para la atención de la demencia, ¿no? Lo que al final genera una precarización y una fragmentación de cómo se atiende la demencia. La navegación por todo el sistema recae sobre todo en los cuidadores, ¿no? Quienes demuestran que tienen agencia y adaptabilidad para conseguir recursos, tiempo, dinero, movilización, pasan de un sistema a otro, pasan de un centro de salud a otro, o combinan diversas estrategias para lograr la atención o la continuidad del cuidado, ¿no? Sin embargo, esto al final lo que genera, si bien es cierto, logra la continuidad del cuidado, genera una sobrecarga emocional y agotamiento en quienes están asumiendo el rol de cuidado de las personas con demencia. Esto coincide con otros estudios donde se concluye que ante la ausencia de trayectorias definidas en la atención de la salud, sobre todo en los países bajos o de ingresos bajos como Perú, se crea una barrera más sistemática para tener continuidad de tratamiento efectiva, ¿no? Lo que se relaciona con la adherencia a recibir un tratamiento. Y finalmente, en este recorrido el tratamiento ocurre a nivel farmacológico, sobre todo. Como mencioné, se recibe medicación para la reducción y manejo de síntomas antes que para el tratamiento de la demencia. A pesar de que esto puede generar o mejorar la dinámica familiar, como comentó Francisco, disculpen, como esto, a pesar de que esto no es para controlar el deterioro cognitivo o frenar el deterioro cognitivo, sí genera una mejora en la dinámica familiar, ¿no? Y en algunos casos reduce el estrés de los cuidadores. En el viaje del paciente, como en la evaluación del sistema de salud, hemos encontrado que los centros de salud mental comunitarios que forman parte del primer nivel de atención cumplen un rol importante desde el inicio de la ruta hasta el final, ¿no? También dan diagnósticos de demencia. Entonces, esto se le suma de que además los familiares valoran y prefieren la atención ahí por ser más rápida, por ser más empática, por tener un trato más humano, sobre todo para las personas mayores, ¿no? Entonces, se vuelve un punto de contacto muy importante, un punto de contacto bien importante en este viaje. Sin embargo, aún no está reconocido como la puerta de entrada formal para entrar al sistema de salud y atender la demencia. Y con eso yo termino. No sé, Francisco, si quieres pasar a las últimas reflexiones. Sí, son reflexiones para nosotros importantes, lo leeré rápidamente. De la variedad de opiniones según sitio y nivel de atención, podemos concluir que no hay un consenso sobre cómo se entiende la demencia ni cómo abordarla. Esta misma variedad de percepciones también pone de relieve la falta de una comunicación adecuada dentro del sistema de salud que permita alinear al personal y a los funcionarios sanitarios en una comprensión unificada del problema.
en un sistema de salud frente a un archipiélago de actores. Esta deficiente comunicación entre los niveles y las partes interesadas también socava la capacidad del sistema para recopilar datos sobre sus servicios y mejorarlos. Existe y se percibe una falta general de conocimiento sobre la demencia como problema de salud, tanto dentro como fuera del sistema de salud, desde una perspectiva biomédica y de políticas públicas. Esto sugiere que existe una lógica, un sentido cultural respecto a la vejez y la demencia que fluye libremente tanto en la sociedad en general como dentro del sistema de salud. Esto mismo se observa en contextos urbanos y rurales, tanto a nivel meso como micro. Incluso podríamos considerar por lo tanto, podríamos considerar que el propio sistema de salud reproduce esta percepción. La ausencia de políticas directrices, financiamiento y formación detalladas implica que los problemas que enfrentan las personas con demencia se ven afectados por los mismos obstáculos y carencias que afectan a la mayoría de las demás personas que sufren otras enfermedades. El funcionamiento actual del observatorio impide un debate fundamentado sobre la magnitud de la demencia como problema de salud pública, lo que dificulta que se considere urgente. Gracias. Les agradecemos, licenciada Daniela y licenciado Francisco, por esta investigación tan interesante, en donde las ideas que en este momento nos exponen, ¿verdad? Nos recuerdan que estamos frente a un reto que trasciende a lo clínico y que cuidar el deterioro cognitivo, la memoria, toda la salud mental de nuestros pacientes pues es complejo y es un quehacer diario que tiene como reto hacer el médico familiar y obviamente considerar a los sistemas de salud, la atención primaria a la salud y las políticas de cada país. Y bueno, entonces con estas reflexiones, quisiéramos invitar a nuestros participantes de esta sesión en nuestro canal de preguntas, si nos pudieran poner ahí alguna pregunta que tengan para esta investigación que hicieron los licenciados tan interesante aquí en Perú. Estamos atentos aquí al chat para ver si tenemos alguna pregunta. Y estoy atenta. Y de nuestros, no sé, no sé si alguien tenga algún comentario acerca de lo que nos acaban de mencionar la licenciada Daniela y el licenciado Francisco. Bueno, en lo que se animan a participar, convencida estoy, ya tenemos por aquí una pregunta, pero convencida estoy de que estas investigaciones sobre nuestros sistemas de salud fortalecerán a quienes dirigen nuestras políticas en salud en todos los países, porque no difiere en América Latina de lo que se vive en un país, por ejemplo, como México. Pudiéramos hacer una comparativa. Yo tengo trabajos de investigación de mis residentes en ese sentido, sobre todo sobrecarga del cuidador primario, y es muy compleja esta sobrecarga que propician este tipo de pacientes, sobre todo en los cuidadores primarios en donde por pirámides sociodemográfica en México, dentro de poquitos años, el 80% de la población seremos adultos mayores, entonces vamos a tener un problema importante en cuanto al deterioro cognitivo. Y bueno, y en y estoy convencida de que estas investigaciones fortalecerán estas políticas que podemos tener. Entonces, aquí tenemos una pregunta. Nos dice Javier Sánchez, dice, tomando en cuenta los diferentes actores, ¿qué ideas ven de tomar en cuenta para combatir con los prejuicios asociados a la demencia? Si alguien nos quiere contestar, licenciado Daniela o licenciado Francisco, adelante. Sí, gracias por la pregunta. De hecho, es una pregunta que implica un reto gigante. Consideramos que en términos prácticos se debe partir por, digamos, los cambios institucionales, ¿no? Digamos, los cambios a nivel cultural son más difíciles, es un reto mayor, pero consideramos, por ejemplo, que cuando se hable de demencia, automáticamente no se vincule con la problemática del adulto mayor, que es otro tipo de problemática, y eso a nivel institucional sí hay una especie de confusión. Los mismos tomadores de decisiones suelen hacer referencia, por ejemplo, a que los centros de cuidado de adultos mayores o de esparcimientos de adultos mayores, como los tienen las municipalidades, los conciben como un lugar donde una persona con demencia puede estar, puede compartir, digamos, adecuadamente.
cuando en nuestra investigación también nos hemos topado que estos centros no están preparados para ello, ¿no? Igual con los hogares de residencia para personas adultos mayores que no tienen familia o no cuentan con hogar, se piensa también que son, como son para adultos mayores, se piensa que también están preparados para personas con demencia, pero tampoco están preparados, ¿no? Entonces, creo que un primer paso puede ser comenzar institucionalmente a distinguir lo que es una vejez normal de, digamos, de una persona con demencia, ¿no? Y yo sumaría que también normalmente cuando vemos el tema de explicar qué es la demencia, las personas creo que nos centramos sobre todo en los adultos mayores y eso está bien, pero también lo que nosotros encontramos centrándome un poco en el marco de mi exposición, que es el viaje del paciente, es que también se involucran otras personas que no solo son adultos mayores, ¿no? Que pueden ser los nietos, los familiares más jóvenes, y que ellos, incluso personal de salud más joven que atiende a las personas con demencia. Y ellos son un grupo que también requiere estar un poco más, requiere información sobre qué es la demencia, ¿no? En el viaje del paciente hay personas que no, a pesar de que su familiar tiene demencia, a pesar que está recibiendo un tratamiento, no sabe lo que es la demencia, no entiende qué es lo que está pasando. Entonces también un poco, sé que el reto de concientizar sobre qué es la demencia y hacer un poco de bulla sobre qué es la demencia es un reto grande, pero yo igual sumaría que no debe sentarse solo en la población de adulto mayor, ¿no? Sino, creo que también Nayeli, tú comentabas cómo tienes hablas de la población, ¿no? Y que en un futuro un gran grupo vamos a ser adultos mayores. Entonces habría que saber desde ahorita un poco qué es la demencia, cómo identificarla, y esto de la ruta del paciente, de por dónde entro a empezar a recibir demencia, cuál puede ser mi puerta de entrada para ser atendido, es algo que sería bastante interesante de conocer desde ahorita, ¿no? Sí, claro, licenciada Daniela, yo creo que coincide un poquito aquí con lo que nos comenta Ivonne Verástegui, en donde dice que es importante que exista una normativa que ampare la demencia. Dentro de ella está considerado que el primer nivel de atención cuente en su petitorio medicamentos que correspondan para este diagnóstico y que necesariamente deban ser referidos a segundo o tercer nivel, ¿no? Entonces, eso coincide con lo que ustedes nos están diciendo, que bueno, hay otra pregunta por ahí entre el público en donde nos preguntan que por dónde iniciar. Entonces, iniciar sería pues eso, ¿no? Cambiar las políticas de nuestro sistema de salud o nuestra atención primaria. Entonces, bueno, no sé si siendo esta la última pregunta. Bueno, aquí nos pone Víctor, bueno, hay que cuantificar el problema. Sí, pues ya lo estamos cuantificando. Estaría bien a lo mejor hacer un estudio multicéntrico en América Latina para ver este tipo de, cómo se comporta este tipo en otros países y a lo mejor encontrar cómo sería esa puerta para educar a nuestros pacientes y que los médicos familiares también teniendo ese perfil de egreso como educadores, pues puedan educar a las familias que tienen este tipo de pacientes en cuanto a la patología como la demencia. Entonces, muy bien, entonces, parece que es de las últimas preguntas. Y bueno, nos ponen por aquí que felicidades, que gracias por el estudio y entonces en este momento le voy a pasar la voz y les agradecemos a todos por su presencia, a la doctora. Muchas gracias, Nayeli. Muchas gracias por moderar la sesión, por acompañarnos hoy. También al CINF por estar presente y ayudarnos a llegar cada vez a más personas con el webinar. Nosotros felices de haber presentado esta cuarta sesión con Francisca y con Daniela. Gracias, chicos, por todo su trabajo. Estoy segura que vamos a tener muchos más espacios donde poder compartir algunos otros resultados que se estén dando desde Impact y otros también actores y colaboradores. No hay que perder de vista las oportunidades de poder seguir colaborando, de seguir viendo estrategias en conjunto para poder siempre apoyar e incentivar el conocer más sobre el abordaje de la demencia, tanto en Perú como en Latinoamérica y en la región. Entonces, por ahí, Nayeli, tal vez podemos luego ver otros tipos de espacios para compartir.
Y nada, muchas gracias. Estén atentos todos los participantes a las nuevas sesiones o al nuevo ciclo de webinars que venga con Ilumina, los nuevos ponentes, y pronto habrán noticias en todos los canales de Impact. Muchas gracias. Ah, y lo último es que para todos los que estén en Lima, el 21 de septiembre es el 5K por la demencia que se va a dar aquí, el Impact 5K por la salud cerebral, y todos están invitados a participar y nosotros felices de contar con su presencia. Gracias y hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Buenas tardes.